Bien, buenos días para todos. Espero que estén bien. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo de diagramas de cuerpo libre. Recordarles que pues el diagrama de cuerpo libre, como hemos venido hablando, siempre hace referencia al conjunto de fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede recordar en este momento que ustedes están sentados ahí en sus sillas, cuáles serían las fuerzas que estarían actuando sobre ustedes? ¿La silla es una fuerza? ¿O qué? ¿Está el peso? La fuerza de la silla. ¿Y cómo se llama esa fuerza? Normal. ¿Se acuerdan? Decíamos que estaba la fuerza normal, que es la fuerza de respuesta de la superficie a nuestro peso, ¿no es cierto? Ahora recordemos que habíamos dicho que en el caso de una silla, la silla no está soportando todo el peso de ustedes, a menos que ustedes levantaran los pies, ¿no es cierto? Pero por lo general la silla está soportando solo una parte de su peso. Eso significa que la silla está haciendo una parte. Permítanme un momento que creo que es una llamada urgente esto que me entró. Qué pena, entonces ahora sí volvemos. Como les venía diciendo. Pero como les venía diciendo entonces, esas son las dos fuerzas que aparecen en esos casos, ¿no es cierto? Y vimos también la importancia de hacer una, digamos, división de fuerzas que actúan en un eje y fuerzas en otro eje. Por ejemplo, si yo en algún momento tengo, ¿qué les digo yo? Bueno, una caja, hablábamos que esa caja puede estar en una superficie y que estando en una superficie, tal como ustedes decían con la silla, aparece el peso, pero adicional aparece otra fuerza, que es la fuerza normal, la cual vale lo mismo que el peso en el caso que la superficie cargue todo ese peso. Pero resulta que hablábamos, digamos que aparece una persona y esa persona aplica una fuerza sobre la caja, una fuerza que llamamos F. Digamos que esa fuerza va en esta dirección. Y también decíamos que podríamos tener en cuenta que cuando la caja se intenta mover, aparece una fuerza llamada fuerza de fricción, que es ese rozamiento entre el objeto y la superficie, ¿no es cierto? Y que habíamos dicho que esa fuerza de fricción lo que ocasiona como tal es que ocasiona una oposición al movimiento. Pero adicional, decíamos que si yo, por ejemplo, suponía que el viento estaba también oponiéndose al movimiento, yo puedo hablar de una F sub B, fuerza del viento. Les decía a ustedes, supongamos algunas cosas. Supongamos primero que la masa del objeto tenga un valor de 30 kilogramos, la masa de la caja. Que la fuerza F, digamos, tenga un valor de 60 newtons. Y supongamos que la fuerza que el viento ejerce tiene un valor de 10 newtons. Entonces, en ese caso, nos preguntaríamos cuál viene a ser el valor de la fuerza de fricción. Esa es como una pregunta bien importante. Les iba a decir algo que también se me había olvidado,
y es que a veces pues suelo yo confundirlos colocándoles una n de newtons acá y la misma n para fuerza normal. Entonces, para que no, digamos, no nos confundamos, vamos a hacer una cosa. Esta fuerza n la vamos a colocar con n minúscula. ¿Listo? Incluso en la guía que les voy a entregar en estos días, esa n ya aparece en algunos ejercicios de esa manera, para que entonces no vayan a haber confusiones. Bueno, volviendo entonces al tema, tenemos este caso y necesitamos hallar la fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero que uno hace en ese caso, chicos, es realizar un diagrama de cuerpo libre. Bueno, otra cosa que se me olvidaba decirles. Vamos a suponer que la caja permanece con una velocidad de 0. ¿Qué significa eso? Que la persona llega a empujar la caja, pero no lo logra. ¿Y por qué creen ustedes que no lo logrará? ¿Y con qué? ¿Qué hace que esté en equilibrio? O sea, el hecho de que la fuerza de fricción y el hecho de que la fuerza del viento contrarrestan esa fuerza. ¿Listo? Entonces aquí decimos, bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces en ese diagrama de cuerpo libre ponemos este punto para simbolizar que esa es la caja. Y entonces decimos una fuerza. ¿Qué pasó? Entonces decimos, esa es la caja. Está esta fuerza que viene a ser la normal. Está esta otra fuerza que viene a ser el peso, la cual intentamos que sea igual a la normal. Está la fuerza de la persona. Esa fuerza la vamos a llamar F. Y hay otras dos fuerzas que vienen a ser la fuerza del viento, la voy a pintar aquí en azul. O sea, la fuerza del viento y la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que yo intento? Antes de colocarlas en su lugar, yo intento que la suma de esta fuerza del viento con esta fuerza de fricción sea igual a la fuerza de la persona. ¿Por qué? Porque como ustedes me decían hace un momento, el objeto está en equilibrio, ¿sí o no? Como él está en equilibrio, ¿eso qué significa? Eso significa básicamente que, digamos, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Me confundí acá. Y entonces se tienen que contrarrestar ambas. O sea, digamos que esta longitud de acá tiene que ser igual a toda esta. ¿Estamos? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, ahí yo tengo ese diagrama de cuerpo libre, ¿no? Donde entonces decimos, listo, esto es el peso, esto verde es la fricción, decimos que esto azul es la fuerza del viento, decimos que lo morado es la fuerza de la persona y decimos que lo rojo viene a ser la fuerza normal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces les decía hace un momento que tengo estos datos, ¿no? La velocidad que es 0, o sea, el objeto, a pesar de que soporta fuerzas, se mantiene con esa velocidad. Tengo esta masa, tengo esta fuerza del viento y necesito hallar la fricción. Entonces, para ese caso, hace uno sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces encontraré que verticalmente tengo dos fuerzas, la normal y el peso, ¿sí o no?
donde entonces yo puedo decir que si escojo el sentido abajo arriba como positivo, esta fuerza viene a ser positiva, a la otra le asigno un signo negativo, ¿no es cierto? Y como son fuerzas iguales, yo digo que esa sumatoria me da igual a 0. ¿Vamos bien? Con respecto al otro eje, entonces yo digo, listo, la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué pasa entonces en este caso con el eje X? Entonces, en este caso tengo la fuerza del viento, tengo la fuerza de fricción y tengo la fuerza que aplica la persona. Si yo aplico el sentido hacia la derecha como positivo y hacia la izquierda como negativo, entonces aquí me va a dar que está la fuerza de la persona con sentido positivo menos la fuerza de fricción menos la fuerza del viento, y como el sistema, digamos la caja, permanece quieta, yo digo que esa sumatoria me da igual a 0. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Seguros? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿qué pasa acá? Esta fuerza yo la tengo, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? Vale 60, ¿no es cierto? Como esta fuerza vale 60, entonces yo reemplazo ese valor ahí, yo digo 60 menos la fuerza de fricción, que yo no la conozco, menos la fuerza del viento. Esa fuerza del viento en este caso, ¿de cuánto es? De 10 newton. Y entonces yo aquí coloco 10 y eso es igual a 0. Como el sistema está en equilibrio, yo sé que la sumatoria es de 60 con la fuerza de fricción con 10 me tiene que dar 0. ¿Eso qué significa? Que automática, o más bien necesariamente, esta fuerza de fricción, ¿cuánto tiene que valer? Muy bien. Entonces yo digo la fuerza de fricción, en este caso, viene a ser igual a 50 newton. Y esa sería la respuesta adecuada para este ejercicio. ¿Estamos o no estamos? Eso pues es más un repaso tanto de lo que hice ayer como de lo que veníamos trabajando en la virtualidad. Tengamos presente otra cosa. Supongamos que yo les digo a ustedes que hay un carro que se varó. Y ese carro empezamos a empujarlo hasta el taller. Entonces aquí está la superficie, aquí está el vehículo, está una persona empujando el vehículo, con una fuerza que va hacia la derecha. Decimos que el carro se está moviendo, va moviéndose, solo que se está moviendo con velocidad constante. Vamos a suponer que lo van moviendo con una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. Esa velocidad no cambia, entonces es constante. Y decimos que en este caso esta fuerza con la que están moviendo ese vehículo es una fuerza, digamos, de 1000 newton. Vamos a decir también en ese caso que sobre el vehículo se está teniendo en cuenta la resistencia del viento. El viento se opone a que el carro sea empujado y se opone con una con un valor de fuerza, digamos, de 100 newton. En este caso, yo no conozco la fuerza de fricción y les quiero hacer una pregunta. Aquí, cuando el carro está en movimiento, distinto al caso de la caja,
¿El sistema está en equilibrio o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Por qué? Porque se está moviendo. Ok. ¿Hay alguien que opine otra cosa? Darwin, ¿qué opina? Lo mismo. ¿Tú qué opinas? Igual. ¿Tú qué opinas? Igual. ¿Tú? Lo mismo. Pues resulta que están equivocados. Ojalá hubiéramos hecho una apuesta. ¿Alguien me puede recordar qué dice la primera ley de Newton? Habíamos hecho ese repaso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inicial de movimiento uniforme. ¿Y qué es movimiento uniforme? Hasta allá tampoco me van a decir que no saben. ¿Qué es movimiento uniforme? Lo repasamos hace 2 semanas, no me obliguen a evaluar. ¿Saben o no saben? ¿Qué es movimiento uniforme? ¿Qué es movimiento uniforme? Allá, dar el movimiento uniforme. Bueno, significa que la primer nota de ustedes es 1. ¿Por qué? Porque ese tema se está viendo desde el año pasado y lo deberían saber. Entonces ya conocen la primer nota de quizzes de ustedes. Recordemos que movimiento uniforme es un movimiento que lleva velocidad constante, nunca cambia. Me imagino que estaré repitiendo esto por quién sabe qué vez, pero ya lo había dicho y me molesta que pensar que tal vez habla uno de estas cosas y ustedes están quién sabe con la cabeza en dónde. Movimiento uniforme es un movimiento donde la velocidad es constante. Y la primera ley de Newton a mí me dice que todo cuerpo tiende a permanecer con velocidad constante. Es decir, ya sea que esté en reposo, porque el reposo es un movimiento uniforme, donde la velocidad no cambia, la velocidad es 0, o, en este caso, un carro que lleva esta velocidad, digamos 10 kilómetros por hora. O si yo voy a 100 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora, yo siempre tiendo a permanecer con ese valor de velocidad. A menos que ¿qué? A menos que una fuerza se aplique sobre mí. Eso dice la ley de la inercia. Si yo no recibo una fuerza neta como tal, yo voy a tender a permanecer en mi estado inicial. Si esa mesa no recibe una fuerza neta como tal, va a tender a permanecer en reposo. Pero ¿qué pasa? Yo llevo esa mesa al espacio, donde no hay fricción, donde no hay resistencia del viento y donde no hay gravedad. Y si yo empujo esa mesa por un momento, la mesa se sigue moviendo con velocidad constante ilimitadamente, a menos que una fuerza aparezca y la detenga. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Ojo a esto porque voy a preguntar nuevamente esto. Ya saben la nota que por el momento tienen. Vamos a ver si siguen sacando unos o mejoran. Entonces, como les decía, yo llevo la mesa al espacio, la mesa lleva un movimiento uniforme a menos que aparezca un objeto y lo detenga. ¿Está entendido? Por favor, hablen, ¿sí o no? Ay, Dios mío. ¿Está entendido, sí o no? Falta de respeto de algunos acá. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué significa eso asociándolo a este ejercicio? Que todos estos casos donde a mí me hablen de una velocidad constante son casos en los cuales el sistema va a estar en equilibrio. Ojo a esto, un sistema no solo está en equilibrio cuando el objeto está en reposo. Un sistema también va a estar en equilibrio
cuando la velocidad es constante. ¿Está claro o no está claro eso? Entonces, si a mí me dicen, usted está empujando un carro, o hay un objeto, el que sea, y el conjunto de fuerzas que se aplican sobre el objeto hacen que la velocidad sea constante, necesariamente el sistema va a estar ¿en qué? En equilibrio. ¿Vamos o no vamos? Bien. Si eso es así, hagamos un diagrama de cuerpo libre sobre el carro. Entonces, en este caso, estoy aquí, digamos que este es el carro, decimos que entonces está el peso, perdón, esa es la normal, decimos que está el peso, ¿sí? Decimos que está la fuerza de la persona, decimos que está el viento, y decimos que está la fuerza de fricción, ¿sí o no? Ese sería el diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta que esta fuerza debe ser igual en magnitud perdón, esta fuerza y esta fuerza sumadas deben ser igual en magnitud a esta. ¿Alguien me puede recordar por qué? ¿Por qué la sumatoria de estas dos fuerzas debe ser igual a esta? Para que esté en equilibrio. Muy bien, porque el sistema está en equilibrio. ¿Y por qué deducimos que en este caso el sistema está en equilibrio? Porque la sumatoria de las fuerzas. No, digamos esa es la consecuencia, ¿sí? Pero aquí, ¿por qué sabemos que el sistema está en equilibrio? Muy bien, porque se está moviendo con velocidad constante, o sea, movimiento uniforme. ¿Estamos? Tengan presente eso. Siempre que un sistema está en equilibrio, la primera ley de Newton se aplica. Entonces, como la primera ley de Newton se aplica, el sistema va a tender a permanecer en su estado inicial de movimiento uniforme. ¿De acuerdo? Listo, entonces desde esa perspectiva, si yo tengo que la fuerza de la persona sobre el carro es de 1000 newton, que el viento se opone con 100 newton, ¿de cuánto tendría que ser la fuerza de fricción entre las llantas y la carretera en este caso? De 900. Claro, de 900. Entonces yo digo acá, la sumatoria de fuerzas en el eje X, donde entonces yo hablo de la fuerza de la persona, ¿no es cierto? Hablo de la fuerza de fricción y hablo de la fuerza del viento, y esto me tiene que dar 0, ¿no es cierto? No tengo más fuerzas. Al tener eso así, yo diría 1000 y 100. Entonces 1000 acá, 100 acá. Esto me tiene que dar 0, lo cual me permite deducir que la fuerza de fricción ¿de cuánto debe ser? De 900 newton. ¿Quedó claro? Ojo a eso, yo espero que ustedes estén aquí prestando atención, porque es que sinceramente la respuesta que ustedes me dieron hace un momento me da a mí pensar que es que ustedes mandan a hacer la guía, que seguramente todas esas veces que yo anulaba esas guías no tenía en nada equivocación de pensar, ustedes están copiando entre ustedes. Espero que por favor estén aquí pendientes, que cuando yo les pregunte algo contesten. Estoy seguro que si ustedes a mí me preguntaran algo y yo fuera, eso es mala educación.
Creo que a ustedes les molestaría eso. Entonces, por favor, cuando yo les pregunte algo, me contestan. Porque si no, pues yo me limito a grabar una clase en mi casa y a decirles a ustedes, vean el video y me voy a tomar tinto. Pero pues creo que ese no es el sentido de estar aquí en la presencialidad. Listo, entonces recordamos nuevamente. Un sistema está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es 0. Y eso se evidencia en dos formas. Una forma es que el objeto esté quieto y la otra es que el objeto esté con velocidad constante. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué hora es ya? 7:15. Entonces, para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase vamos a ver casos donde la velocidad no es constante. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que entonces en ese caso pase cuando veamos casos donde la velocidad no sea constante? Sí, claro, si hay fuerzas. No hay equilibrio. ¿Y eso qué significa? Las fuerzas no son iguales. Nada. Muy bien, Darwin. Que la sumatoria de fuerzas no me va a dar 0. ¿Sí? Cuando la sumatoria de fuerzas no da 0, ojo a esto, se aplica la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, recuerden que cuando la velocidad cambia, aparece este término, ¿no? Aceleración. Donde quiera aceleración, el cambio es la velocidad. Es decir, vamos a ver, la próxima clase vamos a empezar con casos donde la sumatoria de fuerzas no me da igual a 0. Entonces, yo no les he subido aún la guía, primero porque me falta terminarles algunos detalles y segundo porque necesitaba que repasáramos esto y aquí nos vamos a detener un rato. La guía, y esto pues es un dato que les sirve no solo a ustedes sino a las personas que vean este video, en este caso ya no va a ser una guía de solo 15 días, ¿listo? No es que yo les doy esta guía y me la tienen que entregar hecha en 2 semanas. Esta guía nos vamos a demorar un ratico porque tiene muchas cosas que hacerse. Entonces, digamos que aclararles que por eso la guía en este momento no se ha subido. Como ustedes no vienen la próxima clase, la próxima semana, perdón, entonces ya saben que el compromiso es que las 2 clases que yo le dé a la otra burbuja son clases que ustedes, pues su responsabilidad viene a ser revisar esos videos, ¿no? Que yo subo a YouTube y que el enlace se está botando siempre por Classroom. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces pues así quedamos y la próxima clase hablamos de estos nuevos casos.